Mm. A ver, espérenme que demora, está demorando, no sé por qué. Bien, vamos entonces a continuar con sistema respiratorio. Nosotros el día viernes estuvimos viendo las estructuras que formaban parte de este sistema respiratorio: nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos. Y estuvimos hablando de uno de los procesos que ocurre, que es la hematosis, que es el intercambio gaseoso que ocurría entre los alvéolos y los capilares que lo rodeaban. Estuvimos diciendo que esa membrana entre el alvéolo y la pared del capilar se llama membrana respiratoria, era una membrana sumamente finita, donde 2 capas de la membrana eran de la pared del alvéolo y 2 capas de la membrana eran de la pared del capilar. Y por esa membrana tenía que atravesar oxígeno y dióxido de carbono. Oxígeno del alvéolo al capilar, dióxido de carbono del capilar al alvéolo. Ese proceso se llamaba hematosis y ocurría en los pulmones, puntualmente en los alvéolos. Eso es uno de los pasos de la respiración. El primer paso de la respiración es la ventilación pulmonar, que es entrada y salida de aire hacia dentro de los pulmones y hacia afuera. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en ese proceso de la ventilación y vamos a ver cómo transportamos en sangre oxígeno y dióxido de carbono, porque no se transportan igual. De hecho, por ejemplo, el dióxido de carbono no hay una sola manera de poder transportarlo. Entonces, ya que hemos estado hablando de, bueno, inspiro oxígeno, elimino dióxido, bueno, ¿y cómo los transporto en sangre? ¿Cómo van? ¿A dónde van? Entonces, bueno, hoy día vamos a dedicarnos a eso. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaban las células que formaban parte del alvéolo? Que los estuvimos viendo el viernes, que podían ser de 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. Neumocitos. Muy bien, neumocitos. El neumocito tipo 1, ¿qué función hacía? Que eran los más importantes. ¿Qué función cumplían? El intercambio gaseoso. Perfecto. Recuerden que estos neumocitos, los tipo 1, no tienen capacidad de regenerarse. Es decir, que los que perdemos, perdemos. En cambio, los neumocitos tipo 2 producían un líquido que se llamaba líquido surfactante pulmonar y sí podían regenerarse. Eran mucho más los neumocitos tipo 1 que los neumocitos tipo 2. ¿Alguno se acuerda para qué servía ese surfactante que secretaban los neumocitos tipo 2? ¿Para qué lo sintetizábamos? ¿Qué función tenía? Evitar el colapso del alvéolo. Para eso sintetizamos el surfactante pulmonar, para que durante la expiración el alvéolo no colapse, no se aplaste. Esa es la función que tiene el líquido que sintetiza los neumocitos tipo 2. Entonces, hoy nos vamos a concentrar primero en la ventilación pulmonar, es decir, en la entrada y salida de aire. Desde ya, ustedes recuerden que el aire es una mezcla de gases: oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros más. Por lo tanto, vamos a considerarlo en presiones. Y ustedes saben mejor que yo que los gases se mueven de mayor presión a menor presión. O sea que, si yo quiero que el aire entre a mis pulmones, no voy a poder modificar la presión atmosférica. Voy a tener que modificar a mi presión adentro. Entonces, si yo quiero que la presión parcial entre, perdón, el aire entre, mi presión parcial dentro de los pulmones tiene que ser menor, porque ya dijimos que los gases van de más presión a menos presión, o sea que si quiero que entre dentro de mis pulmones, la presión tiene que ser menor. Y al revés, si
yo quiero que el aire salga, la presión en mis pulmones tiene que ser mayor, porque el aire va de más a menos, de más presión a menos presión. Entonces, lo que yo voy a modificar es la presión dentro del pulmón. ¿Cómo hago para modificar la presión? Le modifico el volumen. ¿Cómo era la relación volumen-presión? Ustedes que ya lo han visto. A mayor volumen, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Muy bien. O sea que ustedes van a tener que, si quieren disminuir la presión dentro de su pulmón, aumentar el volumen del pulmón para que la presión sea menor. Y al revés, si ustedes quieren aumentar la presión del pulmón, van a tener que disminuir el volumen del pulmón. Entonces, es lo que va a pasar durante el proceso de la ventilación pulmonar. Es decir, nosotros vamos a tener cambios en el tamaño de la cavidad torácica y por ende de los pulmones para poder modificar el volumen pulmonar y así modificar la presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante la contracción y relajación de músculos, como por ejemplo el diafragma y los músculos intercostales principalmente. El diafragma es un músculo que se encuentra entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. De hecho, me separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, ustedes siempre acuérdense lo siguiente. Si el diafragma me está separando la cavidad torácica de la abdominal, cuando la cavidad torácica aumente, la abdominal se va a achicar. Y al revés, cuando la cavidad torácica disminuya, la abdominal va a aumentar. Porque justamente están separadas las dos por un músculo que es el diafragma, que es nuestro principal músculo respiratorio junto con los intercostales. Entonces, vamos a empezar viendo la diferencia de lo que pasa en una inspiración de una expiración o exhalación o expiración. La inspiración es un proceso activo. ¿Qué quiere decir esto? El diafragma, que lo acabamos de nombrar, se va a contraer como un músculo y se va a aplanar. Esto. El diafragma, que tiene esta forma, se va a contraer y se va a aplanar y va a adoptar esta. Está así, se aplana. Entonces, mi cavidad torácica va a aumentar. La cavidad pleural, ¿qué era la cavidad pleural? ¿Qué era la cavidad pleural, chicos? Lo vimos el día viernes también. ¿Se acuerdan que el corazón está rodeado por la pleura? Y la pleura tenía una capa parietal y una capa visceral, y en el medio de las dos había una cavidad que tenía líquido. Esa cavidad se llama cavidad pleural. Adentro de esa cavidad pleural es donde estaba el líquido. Entonces, vuelvo a lo que estaba. Se aplana el diafragma, me aumenta la cavidad torácica, me aumenta la cavidad pleural, o sea que la presión intrapleural disminuye. Ahora, así como el diafragma se contrajo y me aumentó la cavidad torácica, cuando los intercostales se contraen, la cavidad torácica se va hacia afuera, o sea, no solamente se aplana, sino que se va hacia afuera. Entonces aumenta aún más la cavidad torácica. Entonces, no solamente vamos a contraer el diafragma, sino que también vamos a contraer los intercostales. Ahora, puntualmente los intercostales externos. Ahora, aumento cavidad torácica. La pleura que me rodeaba el pulmón también aumenta. El pulmón se expande, aumenta, se desplazan. ¿Qué pasa con el volumen del pulmón? Aumentó. ¿Qué va a pasar entonces con la presión dentro del pulmón si aumentó su volumen? Con la presión intrapulmonar, ¿qué va a pasar? ¿Va a disminuir? Exactamente. Entonces, como disminuye, el aire entra
porque afuera hay más presión que adentro. Entonces, por esa razón, el aire entra. Ese proceso, ¿por qué decimos que es un proceso activo? Y porque ustedes han contraído el diafragma, han contraído los intercostales. Además, si nosotros hacemos una inspiración profunda, que sería como inspirar profundamente, no la inspiración normal que nosotros hacemos cuando respiramos, ahí hay la contracción de otros músculos que se llaman músculos auxiliares de la respiración, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, el escaleno, el pectoral menor y los intercostales externos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos músculos también se contraen, contribuyen a que la cavidad torácica se expanda, el volumen pulmonar aumenta, la presión disminuye. Entonces, el esternocleidomastoideo, el escaleno, el pectoral y los intercostales externos se van a contraer cuando yo hago una inspiración profunda, es decir, no una respiración normal como la que están haciendo ustedes ahora, sino una respiración profunda. Ahí también voy a tener una contracción de estos músculos, además de la contracción del diafragma. Ahora, ese proceso es activo, se contrajeron músculos. La expiración o exhalación es pasiva. ¿Por qué? Porque esos músculos, como el diafragma que se había contraído, ahora se relaja y vuelve a la expiración normal, a la forma normal. Miren, este diafragma que se había contraído y aplanado, ahora se relaja y vuelve a su forma normal. Entonces la cavidad torácica se achica, la cavidad pleural también, el pulmón vuelve a su valor normal, y entonces si el pulmón disminuye el valor, el volumen, ¿qué pasa con su presión? Va a aumentar. Exactamente, entonces ahí el aire va a salir. Ahora, ¿por qué le llamamos proceso pasivo? Y porque en realidad en este hay una contracción del diafragma y en este hay una relajación. Entonces decimos, la expiración es un proceso pasivo. Ojo con lo que les voy a decir. La expiración es pasiva cuando es una expiración normal. Es decir, como ahora estamos nosotros respirando, que no nos estamos esforzando. Ahora, si yo hago una expiración forzada, es decir, fuerzo la expiración, deja de ser pasiva y pasa a ser activa. ¿Por qué? Porque en la expiración forzada se contraen los abdominales y los intercostales internos. Entonces, en la expiración forzada, deja de ser un proceso pasivo y pasa a ser un proceso activo también. Entonces, ¿qué logré? Forzada, profe, quería referencia cuando, no sé, se Cuando, hace actividad física. por ejemplo, no, sí, o también, por ejemplo, viste, el otro día la Chechu los estaba haciendo relajar, por ejemplo, y les hacía respirar profundo por la nariz y exhalar por la boca profundo. Eso es una inspiración forzada y una expiración forzada. El hacer eso es forzado, no es normal. Entonces, todo lo que vos forcés de inspiración o de expiración es forzado. El normal es cuando vos no te das cuenta que estás respirando. Lo haces solo. Ustedes ahora están acá escuchando la clase y están solo respirando y ni se dan cuenta. Están inspirando y están expirando. Bueno, eso es normal. Eso no es forzado. Ahora, todos los que sean forzados puede ser una inspiración forzada o una expiración forzada, es cuando vos lo haces más profundo de lo normal. A esa Cuando, diferencia. cuando hacemos deporte, profe, también es forzado, digamos, Totalmente. A porque veces o sea, sí, necesitamos más oxígeno. totalmente. A veces sí, sí. De hecho, no sé si alguna vez han visto que, por ejemplo, cuando la mujer va a dar a luz, no solamente le pide empujar, que es hacer fuerza, sino también la mujer es como que expira, hace como... Eso es porque cuando nosotros hacemos la expiración forzada, los músculos abdominales se van contrayendo, entonces también favorece al parto. Entonces, la única manera que no sea forzada es cuando ustedes respiran y no se dan cuenta que están respirando.
Eso no es forzado. Ahora, cuando ustedes quieren hacer una inspiración mucho más profunda o una expiración mucho más profunda, entonces ahí sí se le denomina forzada. Inspiración forzada y expiración forzada. Ahora, fíjense que ustedes, en realidad lo que han hecho es cambiar el volumen de sus pulmones para cambiar la presión. Y para poder cambiar el volumen de sus pulmones, tuvieron que cambiar la caja torácica. O sea, tuvieron que cambiar el volumen de la caja torácica, agrandarla o achicarla. Entonces, miren, acá, por ejemplo, nos muestran lo que sería la contracción y descenso del diafragma. Fíjense, el diafragma se contrae y se aplana. Me aumenta la cavidad torácica. Acá tengo contracción de pectorales y contracción de músculos intercostales. Quiere decir que acá estoy haciendo un proceso forzado. Acá están los pectorales y acá están los intercostales, entre las costillas, ¿sí? Entonces, voy a aumentar la cavidad torácica, voy a aumentar el volumen del pulmón, entonces dentro de este pulmón la presión va a bajar. Entonces el aire va a entrar. Acá estoy haciendo el proceso al revés. Voy a contraer de nuevo mi diafragma y otra vez, perdón, voy a relajar mi diafragma y otra vez se va a elevar, va a adoptar otra vez esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar? La cavidad torácica se va a achicar, el volumen de mis pulmones se va a achicar y entonces la presión dentro de este pulmón va a aumentar. Entonces el aire va a salir. Entonces, ustedes lo que hacen en realidad es cambios en la cavidad torácica para obtener cambios en el volumen del pulmón para cambiar la presión intrapulmonar, o aumentarla o disminuirla, porque claramente ustedes la atmosférica no la pueden modificar. Ustedes solo pueden modificar la presión intrapulmonar. Esto que tienen acá, si ustedes se fijan en su cuadernillo, sale como un anexo. Ustedes me van a decir, ¿y si sale como un anexo, por qué me lo estás explicando? ¿Por qué se los estoy explicando? Se los estoy explicando porque la facultad hace unos años lo tomaba, con el correr del tiempo supuestamente lo sacó, pero como a nosotros nos gusta mejor prevenir que curar, está como anexo, y de hecho ahora cuando terminemos la clase, les voy a mandar un videíto que habla sobre estos volúmenes pulmonares, para que ustedes lo tengan en cuenta, que lo miren y lo tengan en cuenta. ¿A qué hace referencia esto de los volúmenes pulmonares? La realidad, chicos, es que nosotros movemos ciertos volúmenes que siempre son los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un volumen que se llama volumen corriente, que es el volumen que movemos en cada expiración y en cada inspiración. No es que yo inspiro una vez y ingreso 500 mililitros, la otra vez ingreso 750 y la otra vez ingreso 200. Siempre es lo mismo. Ahora, ese volumen se llama volumen corriente. ¿Todo eso llega a mis pulmones? No. Negativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inspiramos, parte de ese volumen se pierde en lo que nosotros le llamamos el espacio muerto, que es toda esta vía aérea superior que tenemos, faringe, laringe, tráquea, que no hacen intercambio gaseoso, pero se va perdiendo parte del aire. Entonces realmente lo que llega son aproximadamente 350 mililitros. Ahora, ustedes cuando hacen una expiración profunda, supongamos que yo digo, bueno, voy a largar todo el aire de mis pulmones. La realidad es que no largamos todo el aire, porque siempre hay un volumen de aire que queda dentro de nuestros pulmones que se llama volumen residual, que es un volumen que nunca sacamos, ni siquiera con la expiración más profunda que se imagine. Y por otro lado, nosotros cuando hablamos de capacidad vital, fíjense que acá se los marca, miren, acá está el volumen residual, que es lo que yo les expliqué recién, acá está el volumen corriente. Cuando nosotros hablamos de capacidad vital, nosotros hacemos referencia a que si yo, por ejemplo, hago una inspiración profunda, ¿sí? Y después de una inspiración profunda
realizo una expiración forzada, o sea, profunda, la cantidad de aire que expulso es aproximadamente 4,5 litros. Ese volumen se conoce como capacidad vital. Ese volumen es muy relativo, este volumen que tengo acá. ¿Por qué? Porque este depende mucho de la persona, de si entreno o no, de si tengo una enfermedad como el EPOC o el asma. Entonces, la capacidad vital está condicionada por distintos factores. Entonces, ahí en el apunte les dice 4,5 litros o 4.500 mililitros, pero la realidad, chicos, es que eso depende mucho de cada persona. Depende mucho, como les dije, de si entreno, no entreno, si tengo EPOC, tengo asma, estoy enfermo. Entonces, la capacidad vital es la suma de la capacidad inspiratoria y el volumen de reserva que uno se deja. ¿Mm? Entonces, ese volumen residual es, como les dije, el volumen de gas que me queda dentro después de que hice una expiración máxima. No me preocupo tanto por esto porque igual les voy a mandar un videíto cuando terminemos de ver el Power. Si no lo alcanzan a ver en clases, lo van a tener que ver a la tarde, que les explica esto muy bien. Está muy claro el video. Entonces, repito, fíjense que ahí les hemos puesto hasta anexo, y en su cuadernillo figura como un anexo, pero como no nos podemos confiar de la facultad, porque hay cosas que han estado como anexo y se han preguntado, preferimos dárselo a no dárselo y que esté la pregunta. Porque ahí sí no hay manera. En cambio, si ustedes dicen, pero yo esto lo vi en algún lado, tienen por lo menos a dónde acudir a buscar la información. Así, si no se los damos, se los preguntan y ni siquiera saben de qué se trata. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, yo les dije que nosotros hemos visto en circulatorio que la sangre transportaba nutrientes, transportaba desechos, transportaba oxígeno, transportaba hormonas. Bueno, obviamente nos vamos a concentrar en lo que a nosotros nos importa, estamos viendo respiratorio, nos vamos a concentrar en oxígeno y dióxido de carbono, que son los gases, el dióxido de carbono que necesitamos eliminar y el oxígeno que necesitamos incorporar. ¿Cómo se transportan en la sangre? ¿Se transportan igual? No. Miren, el oxígeno, que para nosotros es fundamental, no es soluble en la sangre, es relativamente insoluble en el plasma. De hecho, solamente se transportan aproximadamente 0,3 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre. Imagínense si nosotros tuviéramos que vivir con eso, con 0,3 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre. O sea, sería imposible vivir. Nuestras células se irían muriendo de a poco. Entonces, como el oxígeno es relativamente insoluble en el plasma, existen los pigmentos respiratorios, como la hemoglobina y la hemocianina, que son pigmentos que te elevan la capacidad de transporte de oxígeno hasta 70 veces. Es decir, que nosotros, por ejemplo, sin la hemoglobina, nuestras células se irían muriendo, porque no alcanza el oxígeno que transporta el plasma. Por eso, en nosotros, la mayor parte del oxígeno va unido a la hemoglobina, dentro del glóbulo rojo. Entonces, ¿quién tiene hemoglobina? Los vertebrados, algunos invertebrados. Pero no es el único pigmento respiratorio que existe. Existe la hemocianina, que es un pigmento respiratorio en moluscos y artrópodos, que cumple la misma función que cumple la hemoglobina en nosotros. Miren, esto que tienen acá es el grupo hemo. Fíjense que el grupo hemo, los pigmentos respiratorios están formados por una proteína unido a un ion metálico. En nuestro caso,
el ion metálico es hierro. En el caso de la hemocianina, el ion metálico es cobre. Pero, básicamente, los pigmentos respiratorios están formados, así como les dije, por una proteína y un ion metálico. Entonces, fíjense que acá tengo el cobre de la hemocianina. Esto es simplemente para que vean la estructura. No es que se las vamos a dibujar. Y esto que tienen acá es el grupo hemo. Ya les voy a decir cómo se llama esta estructura, pero fíjense que en el medio tengo un átomo de hierro. Ese hierro es el que va a captar el oxígeno. Miren, esto que tienen acá es la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina son 4 subunidades. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. O sea que una hemoglobina son 4 subunidades. Cada subunidad, cada una de estas, está formada por una proteína que se llama globina, que es una cadena polipeptídica, que acá la tienen de azul, y un grupo hemo. O sea, hemoglobina, 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 hemoglobina. A su vez, ese grupo hemo que tienen adentro es este que están viendo acá. El grupo hemo está formado, como les dice acá, por un anillo de porfirina que se llama pirrol, con un átomo de hierro en el centro. Este es el anillo de porfirina y este es el átomo de hierro. Entonces, esto que tienen acá es un zoom de esto que está acá. Entonces, la hemoglobina está aproximadamente por cada glóbulo rojo, hay 265 millones de moléculas de hemoglobina. Piensen, por cada glóbulo rojo, 265 millones de moléculas de hemoglobina. Pero a su vez, cada hemoglobina puede transportar 4 átomos de oxígeno. O sea, multiplican. Cada hemoglobina puede transportar 4 átomos de oxígeno. Y a su vez, un glóbulo rojo, uno solo, tiene 265 millones de moléculas de hemoglobina. Calculen cuánta cantidad de oxígeno pueden transportar. Y a su vez, nosotros no tenemos un solo glóbulo rojo. Tenemos 4 millones y medio, 5 millones. Imagínense toda la capacidad de transporte que tiene la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina está acá. Acá las tienen las 4 subunidades de distinto color para que la distingan. ¿Ven? La subunidad beta, beta 2, alfa 2. Profe, Dime. ¿puedes repetir cuando dijo que cuánto puede transportar? Cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 átomos de oxígeno. Uno por Gracias. cada subunidad. Entonces, miren, acá está una subunidad con su grupo hemo, una subunidad con su grupo hemo, otra subunidad con su grupo hemo y la última subunidad con el grupo hemo. Y esto es el grupo hemo, es esto que tienen acá. ¿Sí? Es como un zoom que se ha hecho. Acá está la porfirina y acá está el átomo de hierro central. Ahora, la hemoglobina, como les dije, tiene afinidad por el oxígeno. De hecho, a medida que el oxígeno se va uniendo a la hemoglobina, más oxígeno tiende a captar. ¿Qué significa esto? Ese proceso se llama cooperativismo. ¿Qué es eso? Una molécula de oxígeno se une con la hemoglobina y estimula que más moléculas de oxígeno se unen con la hemoglobina. ¿Se entiende? Es como que un oxígeno se une, estimula que otra se una, estimula que otra se una, y así. Entonces, eso se llama cooperativismo.
¿Y por qué pasa? Porque cuando un átomo de oxígeno se une a la molécula de la hemoglobina, estas cadenas beta se acercan entre sí. Entonces eso aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, se une un átomo de oxígeno a la hemoglobina, estimula que se una a otro, que se una a otro, que se una a otro y así. Eso se llama cooperativismo. Esto que tienen acá es una curva que es muy importante que la sepan, que me relaciona, se llama curva de asociación y disociación de la hemoglobina y el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Esta curva que ustedes tienen acá relaciona presiones parciales de oxígeno con porcentajes de saturación de la hemoglobina. Por ejemplo, esta curva es una curva sigmoidea, fíjense, donde acá me indica que la hemoglobina está totalmente saturada en oxígeno hasta el 100, acá me indica que la hemoglobina está saturada al 80, acá al 60, acá al 40 y así. Pero fíjense que esa saturación va coincidiendo con presiones parciales de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la presión parcial de oxígeno es 100, la hemoglobina está totalmente saturada, está llena de oxígeno, toda saturada. A medida que yo empiezo a disminuir las presiones parciales, la hemoglobina va perdiendo oxígeno, lo va cediendo. Entonces, por ejemplo, en un tejido que la presión parcial de oxígeno puede ser, por ejemplo, 40, fíjense que la hemoglobina está al 70%. ¿Y qué pasó con el 30% restante que tenía? Lo perdió, lo cedió. Quiere decir que la hemoglobina va, a medida que la presión parcial va disminuyendo, va perdiendo oxígeno y entonces se va desaturando, diríamos. Va teniendo cada vez menos porcentaje de oxígeno acumulado. ¿Se entiende esto? Esta curva está medida a un pH estándar, está medida a una temperatura estándar, es decir, que no es que es siempre igual, sino que esta curva que ustedes están viendo, está medida a 36 grados y a un pH aproximadamente de 7,4, un pH más o menos normal. Entonces te relaciona cómo cambia la saturación de oxígeno de la hemoglobina con los cambios de presión parcial de oxígeno. ¿Se entiende? Esta curva es muy importante, chicos. ¿Alguien no la ha entendido? Más o menos. Bien, miren. Esto lo que nos muestra básicamente es, cuanto más presión parcial de oxígeno tenés, más oxígeno, más porcentaje de oxígeno tiene tu hemoglobina. A medida que vos empezás a disminuir tu presión parcial de oxígeno, la hemoglobina empieza a perder oxígeno, empieza a liberarlo, y entonces se va quedando ella también sin oxígeno. En los tejidos, ¿por qué necesito que pase esto? Porque la hemoglobina está para eso. La hemoglobina está para ceder oxígeno en los tejidos. Entonces, por ejemplo, en un tejido donde tengo una presión parcial de 40, la hemoglobina está en 70 porque el resto de oxígeno que tenía lo liberó al tejido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si la hemoglobina no liberara el oxígeno, ¿para qué me sirve? Si yo necesito que la hemoglobina vaya al tejido y me ceda oxígeno. Entonces, si la hemoglobina se lo queda y no lo cede, ¿para qué me sirve la hemoglobina? Entonces, en lugares donde la presión parcial de oxígeno va disminuyendo, la hemoglobina va cediendo más oxígeno. Entonces, como va cediendo, ella
queda con menos concentración de oxígeno. ¿Se entendió mejor? Sí. Bien, perfecto. ¿Puede llegar a tener una disfunción la hemoglobina? No, en realidad, bueno, puede tener un montón de disfunciones, pero si vos te referís a captación de oxígeno, puede tener disfunciones como, por ejemplo, que se produzcan algunas anemias, porque hay algunas alteraciones en las cadenas betas de la hemoglobina. Eso sí, no sé si te referías a eso o a qué disfunción Sí, de la era hemoglobina. una pregunta así general. Gracias. Puede pasar, sí. Puede que las estructuras de la hemoglobina, por ejemplo, las cadenas betas, no sean correctamente formadas y entonces la hemoglobina salga deforme y entonces hay un tipo de anemia que se produce gracias a eso. Entonces, esta curva, ustedes la pueden desplazar a la derecha o a la izquierda y eso implica un cambio. ¿Por qué la curva de la hemoglobina se puede desplazar a la derecha o a la izquierda? Eso está asociado con si la hemoglobina tiende a retener el oxígeno o tiende a liberarlo. Cuando la curva se desplaza a la izquierda, quiere decir que mi hemoglobina ha tenido a aumentar su afinidad, entonces lo está reteniendo el oxígeno, no lo larga. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando disminuye la temperatura, cuando aumente el pH o cuando disminuya la presión parcial de dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando estoy en altura. Mi hemoglobina, en vez de cederlo, tiende a quedarse con el oxígeno y no lo libera. Cuando la curva se desplaza a la derecha, pasa lo contrario. Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿qué me genera eso? Que la hemoglobina tienda a liberar el oxígeno en los tejidos. Por ejemplo, cuando te aumenta la temperatura, cuando te aumenta la presión parcial de dióxido o cuando te disminuye el pH. ¿Cuándo? Y por ejemplo, cuando se van a hacer ejercicio. Se van a hacer ejercicio, empiezan a aumentar su temperatura, empiezan a liberar, o sea, empiezan a respirar, ya lo vamos a ver mañana, alterar su respiración, entonces su pH cambia, entonces la hemoglobina tiende a liberar el oxígeno en los tejidos. ¿Qué es esto que tienen acá? La curva se puede desplazar a la izquierda o a la derecha. Y eso significa que la hemoglobina tiende a retenerlo o a liberarlo. Ustedes tienen que saber qué factores la desplazan hacia la izquierda y qué factores la desplazan hacia la derecha. Además, ustedes ahí estuvieron viendo presión de dióxido, temperatura, pH, bueno, también hay un compuesto que se llama 2,3-difosfoglicerato, que es un compuesto que viene que se puede producir un metabolito de la glucólisis anaeróbica. Cuando ese compuesto aumenta su concentración, la curva se desplaza a la derecha. Eso quiere decir que la afinidad de la hemoglobina disminuyó por el oxígeno y lo tiende a liberar. Cuando el 2,3-difosfoglicerato disminuye, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y entonces la hemoglobina tiende a quedarse con el oxígeno y no a liberarlo. Entonces, hay casos, por ejemplo, ciertos estados como el embarazo, que hacen que la curva se desplace en el embarazo hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que se desplace hacia la derecha? Si se desplaza a la derecha, hay una menor afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Y por qué se desplaza a la derecha? Porque las embarazadas producen progesterona y hiperventilan. Entonces, aumentan su tasa metabólica y liberan más dióxido de carbono. Entonces eso hace que al liberar más dióxido de carbono, la curva se desplace a la derecha. Miren, acuérdense, cuando disminuye el dióxido de carbono, cuando disminuye el dióxido de carbono, como pierde dióxido de carbono, lo que hace es
desplazar la curva a la derecha, es decir, esto. En cambio, la hemoglobina de los fetos, cuando estamos en estado fetal, tiene más afinidad de lo normal por el oxígeno. ¿Por qué? Y porque el feto, como está desarrollándose, tiene más demandas metabólicas y por lo tanto más demanda de oxígeno. Entonces, eso hace que en un feto la curva esté desplazada hacia la izquierda. Entonces, normalmente un feto tiene su curva desplazada hacia la izquierda y tiene más afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? Bien, vamos con la mioglobina. La mioglobina es un pigmento que le llamamos pigmento accesorio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que normalmente la mioglobina solamente, acuérdense que la mioglobina la encontramos en los músculos, solamente la mioglobina sirve como una reserva de oxígeno. ¿Por qué? Porque la mioglobina tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Pero, ¿por qué les digo que es una reserva de oxígeno? Porque solamente le va a ceder oxígeno al músculo cuando la presión parcial de oxígeno del músculo caiga por debajo de los 20 milímetros de mercurio. Si la presión del músculo, la presión parcial de oxígeno en el músculo, no cae por debajo de los 20 milímetros de mercurio, la mioglobina no cede el oxígeno. Porque solamente con el suministro de la hemoglobina alcanza. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio intenso, cuando mi presión parcial cae por debajo de los 20, ahí sí la mioglobina libera el oxígeno. Es una reserva adicional de oxígeno que tienen nuestros músculos. Y su estructura, vieron que la hemoglobina eran como 4 subunidades. Bueno, la mioglobina es como una sola subunidad de la hemoglobina. Es esta que tienen acá. Es como si fuera una solita subunidad dentro de la hemoglobina. ¿Y dónde lo encuentro este pigmento? En los músculos. Entonces, ante un ejercicio muy intenso, bueno, ahí sí mi mioglobina liberará el oxígeno a los músculos. Hemos visto hasta acá el oxígeno en sangre, cómo se transporta. Bueno, también nosotros en sangre transportamos dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono no se transporta de la misma manera que el oxígeno. De hecho, el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno en el plasma. Tiene una relativa solubilidad. El oxígeno era relativamente insoluble. En cambio, el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno en el plasma. Entonces yo al dióxido de carbono lo puedo encontrar de 3 maneras en sangre. Disuelto en plasma, un 10% aproximadamente. Entre un 5 y un 30% se pueden unir a la hemoglobina, pero al grupo amino de la hemoglobina, y forman un compuesto que se escribe así, carbohemoglobina, que se llama carbohemoglobina o carbaminohemoglobina. Es otra forma de transportar el dióxido de carbono, que se une al grupo amino de la hemoglobina. Y la forma más común de transportar el dióxido de carbono en sangre es... Profe, Dime. ¿cuál sería el grupo amino? ¿De la ¿El del hemoglobina? medio? Ahí voy, ¿para qué voy para atrás? ¿Esto que tienen acá? Sí, era la parte del medio. Gracias. Exactamente. En el medio está el hierro. Acá se une el oxígeno. Acordate que las aminas contienen nitrógeno. Esos son los grupos amino. En el medio está el hierro. Al hierro se une el oxígeno. El dióxido de carbono se une al amino, o sea,
acá, a donde hay nitrógeno, acordate que las aminas contienen nitrógeno, ahí se une el dióxido de carbono. Entonces, forma, como les dije, carbohemoglobina o carbaminohemoglobina. Y la forma más común de encontrar el dióxido de carbono es como bicarbonato, como ion bicarbonato, entre el 65 y el 70%. Entonces ustedes me van a decir, ¿y de qué depende que vaya como bicarbonato o que se encuentre en el estado de dióxido de carbono? Bueno, depende de esta reacción que ustedes ven acá. Esta reacción es fundamental que la entiendan porque nos va a servir para lo que vamos a ver mañana, que es acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria. ¿Qué me indica esta reacción que ustedes ven acá? El dióxido de carbono se combina con agua dentro del glóbulo rojo, esto, y gracias a una enzima que se llama anidrasa carbónica, forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico es débil, tiende a disociarse. Entonces se disocia en bicarbonato y protones. ¿Cuándo va a pasar esto que yo les dije así, en ese sentido? Cuando la concentración de dióxido de carbono sea alta, por ejemplo, en los tejidos. Pero esto es una reacción de doble desplazamiento. ¿Qué quería decir? Que podía ser en un sentido o en el otro. De doble sentido. Entonces, también puede pasar que el bicarbonato se combine con protones, me forme ácido carbónico y que el ácido carbónico se desarme, se rompa en dióxido de carbono y agua. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando disminuya la concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, en el alveolo. Entonces, esta reacción química que están viendo ahí, chicos, es la clave para que ustedes entiendan por qué a veces lo encuentro como bicarbonato y por qué a veces lo encuentro como dióxido de carbono. En los tejidos, como tengo mayor presión parcial de dióxido, la reacción se va a desplazar a la derecha, es decir, a formar bicarbonato. En los pulmones, como la presión parcial de dióxido de carbono es menor, va a terminar desplazándose hacia la izquierda y me va a formar agua y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es el que después lo eliminamos en los alveolos durante la expiración. Entonces, esta reacción es la clave para que entiendan por qué a veces lo encuentro como dióxido y por qué a veces lo encuentro como bicarbonato. ¿De qué depende? De la concentración de dióxido de carbono que haya. La anidrasa carbónica solo funciona acá, convirtiendo dióxido de carbono y agua en ácido carbónico. Y ese proceso, donde interviene la anidrasa, ocurre dentro de mis glóbulos rojos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona decimos que se intoxica con monóxido de carbono? De hecho, el video que les mandé de los mitocondrios, fíjense que muestra como si fuera un incendio. Porque claro, en un incendio, o también muchas veces con las estufas en el invierno, hay una liberación de monóxido de carbono. ¿Y por qué el monóxido de carbono mata? ¿Por qué el monóxido de carbono intoxica? En realidad, no es culpa del monóxido de carbono. En realidad, nuestra hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Aproximadamente unas 200 veces más. O sea que prefiere unirse con monóxido de carbono que unirse con oxígeno. Cuando se une con el oxígeno, forma este compuesto que se llama carboxihemoglobina o carbón monohemoglobina. ¿Cuál es el problema? Que cuando esto pasa, la curva
de disociación se desplaza hacia la izquierda. Entonces la persona, cuando entre el 70 y el 80% de su hemoglobina se transforma en carboxihemoglobina, la persona se muere. Porque la hemoglobina, en vez de transportar oxígeno, está transportando monóxido de carbono. ¿Qué siente? Y primero va a sentir cefalea, náuseas, producto de la falta de oxígeno, dolor de cabeza, después las personas generalmente se desmayan, pueden aparecer manchas en la piel, pueden aparecer daños en las uñas que se ven como lesiones, y como les dije, cuando el 70-80% de la hemoglobina se convirtió en carboxihemoglobina, se produce la muerte por intoxicación con monóxido de carbono. En realidad, es culpa de la hemoglobina que en vez de captar oxígeno, tiene más afinidad con el monóxido. Si la hemoglobina tuviera más afinidad por el oxígeno que por el monóxido, no nos moriríamos intoxicados. Entonces el tratamiento es cortar la fuente de monóxido de carbono, tratar de ventilar y muchas veces suministrarle oxígeno a esa persona para tratar de recuperar y que la hemoglobina otra vez prefiera transportar oxígeno que monóxido de carbono. ¿Se ha entendido? Profe, entonces la mioglobina tiene afinidad con el oxígeno y la hemoglobina con el dióxido de carbono. No, la hemoglobina también tiene afinidad con el oxígeno. Lo que pasa es que si ustedes comparan, la hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido que por el oxígeno y la mioglobina tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Pero obviamente si la hemoglobina no tuviera afinidad por el oxígeno no podríamos vivir, porque es la que nos transporta el oxígeno en el cuerpo. ¿Se entiende? Es decir, si comparamos mioglobina y hemoglobina, y la mioglobina tiene más afinidad. Si comparo la afinidad de la hemoglobina por el monóxido y por el oxígeno, y tiene más afinidad por el monóxido. Pero obviamente la hemoglobina transporta oxígeno y tiene afinidad con el oxígeno, porque si no, no podríamos vivir. Porque es quien nos transporta el oxígeno a todo el cuerpo, básicamente. ¿Se entendió, Lu? Sí, gracias. Bien. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Por mí no. Bien. Chicos, entonces, ahora les voy a mandar al grupo los dos videos. El de capacidades pulmonares y les voy a mandar el de otro que es como un repaso de la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno. Así que traten de verlos y mañana cuando nos volvemos a encontrar me dicen si tienen alguna duda. Mañana terminamos respiratorio y el miércoles hacemos TP. Así que por favor traten de leer la unidad. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chau chicos, nos vemos.